Buenas tardes, hermanos, Servicio Humana en Español y visitantes. Bienvenidos a esta parte número 5 de esta serie titulada 7 dichos de Jesús en la cruz. Y esta serie es basada en todo lo que Jesús dijo mientras estaba en la cruz. Y a través de la historia estos dichos han sido analizados, considerados y reconsiderados, memorizados y aplicados por una buena razón. ¿Por qué? Pues porque la cruz y la resurrección juntas son el acto central de la historia del ser humano. Pero tenemos que hacernos ciertas preguntas que a lo mejor nosotros tenemos dudas y queremos conocer la contestación a esas preguntas. Preguntas por lo menos como esta: ¿qué era lo más importante para Jesús mientras Él pagaba por nuestros pecados? ¿Qué era lo que Él quería que nosotros supiéramos? ¿Qué nos acordó Él? ¿O qué quería Él que nos acordáramos? ¿O qué Él quería que nosotros apliquemos a nuestras vidas? Todas estas preguntas son contestadas mientras estudiamos estos 7 dichos de Jesús en la cruz. Hoy discutiremos uno de los dichos más famosos que Jesús dijo en las últimas horas de su vida. Los teólogos llamarían esto una palabra de victoria. Una victoria. Y hablando de victoria, había un barco que iba navegando y un vigilante vio un barco que venía hacia ellos y gritó fuertemente: hay un barco que viene hacia nosotros. Y el capitán lo oyó y él se preocupó y dijo: ¿qué vamos a hacer? El capitán le dijo a su ayudante: búsquenme la chaqueta roja, tráiganme la chaqueta roja. Y se la puso. Cuando el barco se acercó y trataron de venir y capturar ese barco, ellos batallaron y tuvieron una victoria, pero bien grande. No pudieron hacer nada en contra de ellos. 2 días después, 2 barcos venían. Y el vigilante gritó: 2 barcos vienen en dirección de nosotros. Y el capitán, una vez más, miró a su ayudante y le dijo: tráigame la chaqueta roja. Ellos vinieron y pelearon contra ellos, los vencieron. Y de momento, el vigilante vio otros 3 barcos. Y ellos venían, y una vez más, toda la tribulación. Esto todo una tribulación tremenda entre todos los que trabajaban en el barco, el capitán, el ayudante de él. Bueno, la cuestión fue que él volvió a decir: tráigame la chaqueta roja. Él se la puso y una vez más una victoria contra esos 3 barcos que venían en contra de ellos. Y el ayudante le preguntó al capitán: capitán, ¿por qué usted siempre está pidiendo la chaqueta roja antes de nosotros batallar y pelear contra nuestros enemigos? Le dice: bueno, por si acaso, mientras nosotros estamos batallando, me entierran un cuchillo o me hieren con una lanza o con una espada, yo no quiero que tú me veas sangrando, para que no pierdas el ánimo. Bueno, unos cuantos días más tarde, el vigilante gritó una vez más: 10 barcos vienen hacia nuestra dirección. Todo el mundo se paró y estaba pensando qué iban a hacer. Pero este capitán, con mucho valor, con mucha confianza, dijo: tráigame los pantalones brown. Ok, ustedes mediten en eso, ok. Pero hoy discutiremos uno de los dichos bien famosos. Y hoy pues nos vamos a enfocar en el dicho de Jesús que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, que dice: entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Tenemos que saber qué es lo que quiere decir consumado es. Lo que quiere decir consumado es para más decirte, en el idioma griego tetelestai, así es que se pronuncia, pero quiere decir, según el diccionario, finalizar algo, concluir algo, lograr algo, pagar algo, realizando algo y cumplido. En el tiempo que nosotros estaremos juntos hoy, contestaremos 2 preguntas fundamentales. Una es: ¿qué fue consumado? ¿Por qué él dijo consumado es? ¿Qué fue consumado? Y la otra es esta: ¿hasta qué grado? ¿Hasta qué término?
Hoy vamos a comenzar con la número 1. Vamos a tocar como unos 4 puntos. El primer punto es consumado es, quiere decir misión cumplida. El propósito del nacimiento de Jesús fue la cruz. Él nació para ir a la cruz. Pero entre medio del nacimiento y la cruz sucedieron muchas cosas. Déjame decirte algo. Yo estuve en el ejército de los Estados Unidos por 22 años. Y déjame decirte que en él se hacen muchos planes para cada una de las operaciones que nosotros íbamos a conducir. Y cada orden de operación tiene un componente para esa misión, el cual dice el propósito de la operación. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de nosotros hacer esta operación? Si Jesús se le dio una orden de operación, se podría leer como se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10, que dice de esta manera: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. En su totalidad, habría sido algo como esto. El Hijo de Dios rescataría a la gente de sus pecados viviendo una vida perfecta, sacrificándose a sí mismo, derrotando permanentemente el reino de las tinieblas y después su resurrección. Jesús estaba completamente enfocado en su misión. Para más decirte, a la edad de 12 años, él le dijo a su madre que él tenía que estar en los negocios de su padre. Él se había perdido, se había quedado en el templo y estaba enseñando a los ancianos. Imagínense, 12 años enseñando a los ancianos. Para más decirte, ese niño de 12 años no era yo. No era yo cuando tenía 12 años, pero tampoco era yo cuando tenía 22 años, tampoco cuando tenía unos 25. A los 33 años fue que yo vine y acepté a Jesús como mi Salvador. ¿Pero por qué? Porque estaba frustrado, estaba en lo más bajo de mi vida, estaba perdido, confundido, no sabía si iba de camino o regresaba. Estaba en una posición bien triste en mi vida y pedí ayuda. Jesús me ayudó. Pero más importante es esto. ¿Cuándo fue que Jesús recibió esta misión? Para nosotros poderlo saber, tenemos que ir al principio. Tenemos que ir al principio porque ahí fue donde comenzó todo. Si vamos a Génesis, al libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, Dios dijo esto: porque pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Dios le estaba diciendo a Satanás lo que iba a suceder. Desde ese momento, desde la caída del hombre, la misión de Jesús de rescatarnos a nosotros y aplastar la cabeza del diablo, se puso en movimiento, empezó a funcionar, empezó a ejecutarse. Jesús siempre fue el plan A y el plan número 1, no había ningún otro modo. Y yo me imagino que antes de que Jesús pronunciara estas palabras, consumado es, Jesús, él estaba acordando o se estaba acordando de todo lo que llevó a este momento. Por ejemplo, desde el jardín del Edén, cuando el hombre falló, a Abraham, a la gente de Israel y después al rey David. El nacimiento en la carne, el cual nunca él había experimentado antes. Obedeciendo la ley perfectamente, sufriendo durante la vida porque fue rechazado. Él fue un hombre sufrido de mucho dolor. Sus latigazos, su mutilación, recibiendo la ira de Dios, en el cual nunca lo había experimentado. Él siempre estaba cerca de su Padre. Todo por causa de nosotros, para poder pagar por nuestros pecados. Y ahora, en triunfo, Él declara: consumido es. Está terminado. Ya no hay más nada que hacer. Todo está cumplido solamente porque Él te ama y porque Él me ama y ama a la humanidad. Por eso fue que Jesús fue a la cruz del Calvario. Hubo un teólogo llamado A.W. Pink que dijo esto: la misión por la cual el Hijo de Dios fue enviado al mundo ahora ya está cumplida.
no fue totalmente cumplida hasta que Él tomó su último aliento de vida, porque la muerte sería tan solo un instante. Y en anticipación de la misma, Él pronuncia: consumado es. El trabajo dificultuoso está cumplido. La divina tarea dada a Cristo fue realizada. Ya nada quedó que se le pueda añadir. La meta de la encarnación de Dios fue alcanzada. Pero ¿qué fue cumplido? ¿Qué Él cumplió en la cruz? Él cumplió de que el propósito de su nacimiento se cumplió allí donde Él dijo: consumido es, cuando Él murió en la cruz. Solamente porque Él te ama y Él me ama, Él fue allí a salvarnos, a hacer lo que se requería para nuestra salvación. Pero ¿hasta qué grado fue esto? Sí, el triunfo de la cruz es para siempre, no es por par de años, por par de días, por par de meses. No. El sacrificio, el triunfo de la cruz es para siempre, eterno. Él no tiene nada más que hacer. Todo fue cumplido. Ahora, lo que consumado es, ¿qué es lo que hace para ti y para mí? Bueno, te lo voy a explicar en unos momentos. Punto número 2. Consumado es: la pena de nuestros pecados. La pena de nuestros pecados fueron pagados, incluyendo la ira, porque sabemos que por causa de los pecados nuestro Señor cayó en ira en contra de nosotros. Y alguien tenía que pagar. Alguien tenía que pagar. En Génesis capítulo 2 podemos ver la caída del hombre. El momento en que el pecado entró al ser humano. Y esto fue lo que sucedió. Dios le dijo a Adán y Eva: podrán comer de todos los árboles del jardín, menos del árbol del conocimiento del bien y el mal. Menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque si lo hacían, morirían, tanto espiritualmente como carnalmente. Si vamos a Génesis capítulo 3, esto fue lo que pasó. Esto mismo fue lo que pasó. Por tanto, ellos pecaron en contra de Dios y comieron de lo que Dios les dijo que no comieran. Y entonces, ¿qué pasó? Murieron espiritualmente y comenzaron a morir físicamente. Entonces, es la justicia de Dios que demanda un pago por el pecado, por causa del pecado. Y por causa del amor que Dios nos tenía a nosotros, Él creó un modo para poder pagar por ese pecado. Él demanda un pago, pero Él también a la misma vez creó el modo para ese pago. La paga del pecado es muerte, pero no solo una muerte cualquiera. Tenía que ser una muerte pura, sin tacha, sin mancha. Tenía que ser un sacrificio vicario por causa o por medio de un sacerdote. Pero esta idea la podemos ver en Levítico 16. Allí nos enseñan cómo ellos removían sus pecados de la nación. Una vez al año, el sacerdote hacía una expiación por toda la nación para el perdón de sus pecados. Ellos cogían 2 cabros, uno sin defecto, lo mataban para satisfacer la santidad y la justicia de Dios. Entonces el sacerdote ponía las 2 manos sobre el becerro vivo, el cual se identificaba con toda la nación y confesaba los pecados sobre este animal. Todo pecado de la nación sobre este animal. Entonces, este sacrificio era para ofrecer la justicia de Dios. Pero sin embargo, nosotros sabemos que este mismo sacrificio para satisfacer la justicia de Dios fue el que Jesús cumplió por ti y por mí. En aquel tiempo eran 2 cabros. En este tiempo, cuando Jesús vino, fue Él solamente. Él pudo satisfacer la justicia de Dios. Él cumplió todo esto por ti y por mí. Hoy nosotros nos identificamos con Jesús y su muerte en la cruz.
La cruz es la tumba por nuestros pecados. Pero regresemos atrás. Una vez que esos pecados fueron pasados o transferidos al animal, o lo que estaba suplantando o sustituyendo el sacrificio, era el cabro, entonces era llevado al desierto y lo soltaban y jamás y nunca iban a ver a ese cabro y Dios nunca se acordaría de sus pecados una vez más. Pero a pesar de ese sacrificio, a pesar de que era matado uno para justificarle la santidad de Dios y entonces Él poner sus manos y declarar todos los pecados del pueblo sobre este otro cabro y después llevarlo al desierto donde nunca más se iba a ver y Dios nunca más se iba a acordar de sus pecados, había un problema. Ese problema era que ese sacrificio no era absoluto, no era completo ni tampoco era permanente, porque el sacrificio no era eterno. Pero déjame decirte algo, el sacrificio de Cristo Jesús sí lo es. Pero vamos a verlo por medio de la palabra. En Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Romanos 5, 18 al 19 nos dice, así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, todos, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán y Eva, o Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Pero así también, por la obediencia de uno, Cristo Jesús, muchos serán constituidos justos. Jesús cumplió cada letra de la ley, cada una de ellas sin fallar. Nosotros somos justos por Él, por Jesús. Porque Él fue perfectamente justo. Perfectamente. Si vamos a la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 10, Él nos dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. No. Nosotros hemos amado a Dios, sí. Pero el amor consiste en esto. Sino que en Él nos amó, en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Se demuestra porque Él vio primero, Él dio primero, Él ofreció primero, Él dio a Cristo Jesús para pagar por nuestros pecados. Jesús cargó la ira de Dios en el lugar de nosotros. O sea, por cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que está consumado? Bueno, pues lo que está consumado es que la pena por el pecado está completamente paga y la ira de Dios completamente satisfecha. No hay más nada que hacer. Jesús lo hizo todo en la cruz. Pero ¿hasta qué grado? Entonces seguimos investigando. ¿Hasta qué grado la pena de nuestros pecados fue paga? Pues nosotros somos aceptados así como somos, porque nosotros asumimos la justicia, la rectitud de Cristo Jesús. Nosotros estamos sin culpa porque Jesús cargó nuestra culpa allí en la cruz del Calvario. Entonces, punto número 3, consumado es. ¿Qué es consumado? Hemos sido reconciliados con Dios. Antes estábamos separados, ahora estamos reconciliados porque hemos creído y confiado en Cristo Jesús. En Isaías 59, 2 dice, y lo mencionamos en la segunda semana, dice, pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y Dios. Los pecados de nosotros habían hecho una separación entre nosotros y Dios. Dios no puede estar donde hay pecado. Pero si seguimos leyendo, dice, y los pecados le han hecho esconder sus rostros para no escucharlos. No podía haber una conexión. Tenía que venir alguien. La paz con Dios fue restaurada por medio de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Si vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19, dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, queriendo decir que nosotros tenemos paz, entonces nosotros tratamos de llevar esa misma reconciliación que otros todavía no tienen con el Señor. El versículo 19 dice, es decir, que Dios estaba en Cristo
reconciliando al mundo con Él mismo. ¿Por qué Él hizo esto? ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos que reconocer que hemos nacido separados de Dios por causa del primer pecado. El pecado original, como hemos escuchado y se dice, no hay otro modo, tenía que ser Cristo Jesús el que podría traer la solución. Cuando Jesús dijo consumado es, Él restauró todo lo que se había perdido por causa del primer pecado. Todo lo que fue cortado por el pecado fue restaurado a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Alabemos y glorifiquemos su nombre, porque Él pudo hacer lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Volvemos una vez más a preguntarnos, ¿qué fue consumado? Pues, cuando Cristo dijo, consumado es, creó una nueva paz, restauró esa paz de nosotros con nuestro Padre Celestial. Nuestra paz con Dios fue restaurada por Él mismo. Dios mismo hizo el plan. Dios mismo hizo todo lo que tenía que hacer para volver a tener una relación con nosotros. La separación eterna con Dios, con la que nacemos, fue restaurada. Esa separación por causa del pecado, nacimos en pecados y hacemos pecado durante nuestra vida, pero nosotros tenemos que volver a tener una relación con ella, pero Cristo Jesús la hizo en la cruz del Calvario. Por eso es que nosotros, cuando nacemos en pecado y confesamos a Jesús como nuestro Dios y nuestro Salvador, entonces son removidos de nosotros, el Señor no las ve más, porque esos pecados que nosotros confesamos cayeron sobre Cristo Jesús y entonces estamos reconciliados completamente por medio de Cristo Jesús. ¿Pero hasta qué grado? Bueno, en el grado de que ya no tenemos que vivir con la necesidad de estar tratando de trabajar para ganarnos el amor de Dios o hacer sacrificios o hacer cualquier otros lutos o cualquier cosa. No, ya no tenemos que hacer nada porque Cristo Jesús lo hizo todo. Hasta ese grado fue que Cristo Jesús consumió todo en la cruz. Estamos completamente reconciliados por causa del amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Entonces, consumado es, parte número 4. Hemos sido redimidos y adoptados. Redimidos y adoptados. Él nos rescató, Él nos redimió, pero a la misma vez nos adoptó. Algo sucedió aquí, déjame explicarte. Nosotros éramos esclavos del pecado y del reino de Satanás. Un teólogo americano, Wayne Grudem, dijo, pero vino uno a hacer algo por nosotros. Una vez más, lo voy a repetir. Cristo Jesús vino a hacer lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Pero Él voluntariamente dijo, yo voy a hacerlo, ellos no van a poder. Eran muchas las leyes, eran muchas las profecías, eran muchas las cosas que había que cumplirse para que ellos pudieran tener una redención. Y nosotros pues sabemos y tenemos que reconocer que éramos parte, que pertenecíamos al reino de Satanás. Si vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 45 dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido. Ya sabemos que Él vino porque Él nos ama, porque Él nos amó y porque continuará amándonos, sino para servir, para dar su vida en rescate por nosotros. En Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. En Juan, capítulo 1, versículo 12 dice, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho a ser hijos de Dios. Pues automáticamente Él nos redimió, pero a la misma vez nos adoptó. Él nos sacó del reino de la oscuridad, de la esclavitud que Satanás nos tenía, y nos puso en el reino de Cristo Jesús, en la luz. Ahora ya no estamos en la oscuridad, sino que estamos en la luz. Eso fue lo que Él hizo para cada uno de nosotros, para los que creen en su nombre. Nos dio el derecho de ser hijos de Dios. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados
y escogimos a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas, lo que literalmente sucedió o pasó fue que nuestra identidad cambió. Ya no éramos aquel viejo, ahora somos algo nuevo. Nuestra ciudadanía cambió del reino de la oscuridad a la ciudadanía del reino de Dios, porque fuimos redimidos, comprados. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Por lo tanto, el reino de la oscuridad ya no tiene control sobre nosotros. Nosotros podemos dominar esas tentaciones. Nosotros podemos vivir una vida santa. Y si nosotros hemos sido redimidos, comprados de nuevo, ¿por qué entonces a veces operamos basado en lo que éramos antes? ¿Por qué? Bueno, cuando Jesús dijo consumido es, Él ganó la victoria sobre el pecado que está sobre nosotros. Nosotros estábamos condenados, éramos culpables de pecado, nacidos con una naturaleza pecaminosa o pecadora, y había pecado en nosotros. Estábamos en cautividad. Nosotros estábamos bajo servidumbre, perteneciendo al reino de la oscuridad. Pero Jesús pagó la penalidad. Y nosotros, que una vez estábamos esclavizados al pecado, hemos sido liberados. Hemos sido liberados. Ya no hay pecado en nosotros. Y sabemos que tenemos pecado en nosotros. Esto es lo que en realidad la Biblia se refiere cuando Él habla del viejo yo. Seguro que habían pecado en nosotros. Seguro que somos imperfectos. Pero sí, somos imperfectos ante la humanidad. Pero para nosotros, como hemos creído en Cristo Jesús, y Él removió todo pecado, y Él vive en nosotros, entonces nosotros no tenemos pecado en nosotros, porque nosotros podemos dominar y tomar dominio sobre el pecado y mantenerlos fuera de nuestras vidas. Sí, nosotros no podemos ganar la victoria sobre el pecado a menos de que nosotros podamos realizar o conocer la realidad de la victoria de Cristo sobre el pecado, de ese pecado que está en nosotros. Hasta que nosotros nos realicemos la victoria que Cristo tuvo sobre el pecado que está en nosotros, entonces nosotros no vamos a poder salir de ello. En Efesios 4, 22 al 24 dice que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, porque se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Cuando nosotros nos mantenemos en la verdad, no vamos a pecar. Cuando nosotros somos tentados y vencemos esta tentación, nosotros continuamos en la verdad, en la santidad. Sí, una de las cosas que nosotros tenemos que creer y entender es que como creyentes nosotros tratamos de poner el nuevo yo encima del viejo yo. Entonces nos preguntamos por qué continuamos batallando con esto de que nos redimieron. Por ejemplo, seguimos teniendo ira, ansiedad, lujuria y mucho más. Mayormente es porque seguimos operando en las creencias del viejo yo. Toda creencia que se oponga a la verdad de Dios es una creencia incrédula. No estás creyendo. Pero una parte muy importante en el camino cristiano es sacar el viejo yo de ti, sacarlo completamente y ponerte el nuevo yo que está ya en ti. Acuérdate lo que te dijo. Cuando tú vienes y aceptas a Jesús como tu Salvador y pides perdón, reconoces que naciste en pecado, añadiste muchos pecados durante la vida, estás arrepentido, le dices, Señor, perdona mis pecados, entonces Él viene y remueve de ti todos esos pecados, entonces viene y mora en ti.
Entonces ahí dentro de ti empieza esa transformación que tú empiezas a tomar decisiones correctas, sabias, espirituales y hacer lo correcto. Amar a Dios primeramente, amar a los unos a los otros, y cuando nosotros nos amamos unos a los otros no nos hacemos daño, no nos mentimos, no nos juzgamos, no hacemos nada indebido. Entonces ese es el nuevo yo que Él quiere que ya esté en ti si has aceptado a Jesús como tu Salvador. Y ese es el camino. No podemos dejar el viejo yo en nosotros. Tenemos que deshacernos de todo lo que nos mantenía esclavizados al reino de la oscuridad y empezar a vivir en el reino de la luz para tener gozo, para tener una vida en abundancia. ¿Qué fue consumado? Cristo fue completamente victorioso en la cruz y pagó el rescate por ti y por mí. Now, ¿hasta qué grado? Pues, por el triunfo que Jesús, por el triunfo de Jesús en la cruz, que quiere decir que tú tienes un triunfo, ese mismo triunfo sobre el pecado. Ya el pecado no tiene poder sobre ti. La luz sí, la verdad sí, la santidad sí. Déjame decirte o comparar el viejo tú y el nuevo tú para que tú lo veas de esta manera. En el viejo yo, vamos a ponerlo de esa manera, en el viejo yo nos sentíamos inadecuados, como que no pertenecíamos a nada, no teníamos un propósito en la vida. Pero cuando nosotros vinimos a los caminos del Señor, nosotros aprendemos y nos enteramos de que fuimos hechos a propósito con un propósito. Entonces, en el viejo yo siempre estábamos con vergüenza. Pero ahora, en el nuevo yo, tenemos santidad. Antes nos sentíamos con culpa, sentido de culpa, pero Jesús pagó por esa culpa en la cruz del Calvario. Antes teníamos ira, pero ahora somos pacificadores. Antes estábamos en tribulaciones, en problemas, discusiones, peleas, pero ya dejamos ese viejo yo al lado y ahora lo que hacemos es que traemos paz. Somos pacificadores. Antes estábamos en la lujuria, buscando todas las cosas que eran indebidas que nos llevaban a cada día a hundirnos más y más y más en el pecado. Ahora caminamos en pureza porque sabemos lo que es correcto. Hacemos todo lo que a Dios le agrada y rechazamos todo lo que el enemigo quiere que nosotros hagamos. El cual es de la misma manera cuando lo decimos, hacemos lo que a Dios le agrada y no hacemos lo que Dios dice que no hagamos, lo que no le agrada a Él. Entonces, por causa de ese viejo yo, a veces nosotros andábamos en ansiedad, desesperados, confundidos, frustrados, no sabíamos nada. Mas, sin embargo, cuando nosotros vinimos a los caminos del Señor y pasamos a ser un nuevo yo, entregamos todas esas cosas al Señor, todas nuestras preocupaciones las pusimos en la cruz, en los pies de Jesús. Vamos a terminar esto. Vamos a orar. Si tú acaso conoces al Señor Jesús y todavía estás teniendo problemas con sentirte inadecuado, con vergüenza, con sentido de culpa, a lo mejor tienes ira, tienes algo en contra de un hermano, el cual el Señor dice que nos amemos unos a los otros, no que nos juzguemos unos a los otros. Si tienes ira y de momento saltas en una acción de coraje, si acaso tú tienes problemas con la lujuria, si tú tienes ansiedad, entonces tú tienes que volver al Señor y decirle: Señor, ayúdame, porque yo soy un nuevo yo. Yo he aceptado a Jesús como mi Salvador. Padre, ayúdame a poder vencer todas estas cosas, porque el poder del pecado no tiene, el pecado no tiene poder sobre mí. Yo tengo poder sobre el pecado. Yo puedo dominarlo. Yo puedo batallar en contra y ganar, tener la misma victoria que Cristo Jesús tuvo en la cruz del Calvario. Si ese eres tú, pues solamente haz una oración. Señor, me arrepiento de tener y sentirme de esta manera. Ahora ayúdame a vivir en la luz, a ser obediente a tu palabra, a tener paz, gozo, a dar testimonio de las cosas grandes y maravillosas que tú has hecho en mi vida, esa transformación. Permite que cuando yo camine no me vean a mí, sino te vean a ti en mi vida. Pero entonces está el otro lado. Aquellos que todavía escucharon el mensaje, no han aceptado a Jesús como su Salvador, no han reconocido que nacieron en pecado por causa de Adán, han añadido pecado en su vida, tienen todas estas áreas o algunas de ellas en su vida. Y yo te recomiendo pues que tú le des una oportunidad al Señor. Él te amó, te ama y te amará.
Y Él quiere que todos vengamos a Él. Que nadie se pierda. Juan 3:16 lo dice, que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Él no lo envió a juzgarlos, sino a salvarlos. Y lo leímos al principio del mensaje. Entonces yo te pido que hagas repitas esta oración conmigo. Y si acaso lo vas a hacer, pues va a haber un teléfono y un folleto en la pantalla que va a decir yo levante mi mano. En ese número nos puedes enviar un mensaje de que aceptaste a Jesús como tu Salvador para nosotros ponernos en contacto contigo y ayudarte a crecer bajo la palabra del Señor. Pero repita conmigo esta oración. Gracias, Jesús, por haber ido a la cruz del Calvario. Gracias por amarme de la manera en que tú me amas. Perdóname, he nacido y he pecado contra ti. Perdóname, te acepto como mi Salvador y ayúdame a seguirte desde este momento en adelante, a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga. Gracias. Déjennos saber si tienen alguna petición de oración o algo. Y entonces nos vemos la semana que entra, que vamos a estar con la semana del Día de las Madres. Y ahí habrá otro dicho que es bien famoso también. Que el Señor me los bendiga a ustedes. Gracias, cuídense y hasta luego.